Les voy a pedir esta mañana que hagan dos cosas. Busquen primero el libro de Proverbios capítulo 6 y luego busquen el libro de Abdías. Proverbios capítulo 6 y después vamos a saltar al libro de Abdías. En el Antiguo Testamento estamos, ¿no? Viene Oseas, Joel, Amós y después Abdías. Si ustedes se van al capítulo 6 de Proverbios, nos van a servir el verso, en realidad verso 6 debo decir verso 16 del capítulo 6 hasta el 19, nos van a servir esos versículos como punto de referencia para continuar la serie que hemos comenzado con el título Cosas que Dios abomina. Y ya la vez pasada indicamos algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora nos dice en el capítulo 6 de Proverbios, otra vez, versos 16, las siguientes palabras. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y culmina diciendo, y el que siembra discordia entre hermanos. Tremendas palabras. El título de esta predicación va a ser La soberbia como abominación a Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Señor esta mañana. Padre, te doy gracias y te damos gracias como cuerpo tuyo por tu palabra y te imploramos ahora que al sondear las cosas que tú has dejado plasmadas en las Escrituras, por favor, Señor, nos hable al corazón, despierte nuestro sentido y, en última instancia, que nos lleve de regreso a la cruz para ubicarnos delante tuyo como corresponde y no seamos abominables, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿saben una cosa? No hay mayor mayor acto, debo decir, de altivez o soberbia que ignorar la advertencia del juicio de Dios. Hay algo que me llama poderosamente la atención en la sociedad en la que estamos viviendo y en especial en estos países del norte. Me refiero a Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica no anda muy bien, cuidado, pero en estas regiones estamos cayendo ya a un estado de mediocridad espiritual que es muy preocupante. Y una de las cosas que notamos es cómo la gente pasa de largo la cruz. Y cuando digo esto es la poca importancia que le damos al juicio divino y de no prestar atención al mensaje relevante de la cruz en nuestro tiempo. Solamente una persona con una vista altanera, un soberbio, puede pasar de largo la cruz pensando que no tiene ninguna necesidad de ella. Lamentablemente, yo no tengo la vara mágica para poder cambiar esa actitud del hombre. Es más, ningún hombre lo puede hacer, aunque alguien le diga que sí puede. No puede. Eso es una cosa que solamente Dios puede hacer. Cambiar un corazón de piedra por un corazón emotivo, de carne, sensible al Evangelio y al llamado de Dios para vida eterna. En este pasaje que les acabo de leer de Proverbios, Salomón, noten que subraya que hay 6 cosas que Dios detesta, que son algo repulsivo para Dios. Y la séptima es el colmo.
La séptima es, allí dice, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, eso ya es la gota, digamos, que hace que el vaso se desborde para Dios. Para nosotros a lo mejor uno dice, bueno, pero qué tanto lío con esto, ¿no? La discordia. La verdad, vivimos en esta generación de hombres donde la discordia parece que es el punto de referencia. Ustedes miren lo que está pasando en Estados Unidos con todo el tema de las elecciones y cómo es la política. Y la gente está, pero terrible. Y vuelvo a repetir, nosotros latinoamericanos no andamos mucho mejor que digamos. En nuestro continente, cada uno de nuestros países, las discordias que hay entre la gente en la sociedad es algo sorprendente. Bueno. Ahora, lo primero que aparece, mire ahí en su Biblia, vamos a trabajar con las Escrituras, es los ojos altivos. ¿Y qué quiere decir el escritor? Acá hay una libertad poética propia del escritor, de los proverbios, y también los salmos son literaturas poéticas hebreas. Y lo que está más o menos es tratando de describir con eso ese temperamento mental que se expresa mediante la forma en que nosotros miramos a las otras personas. Creo que es muy común la expresión sin palabras de eso, ¿no? Creo que todos, es idioma internacional eso. Y le ponemos la frase, nariz parada, copete levantado y qué sé yo cuántas expresiones raras que decimos. Es la persona que levanta la mirada, que es un reflejo, en definitiva, de la soberbia, el orgullo que hay en el corazón suyo. Y entonces esta persona se va floreando y va caminando como que es el señor de la tierra, o la señora, o señorita, que mira a los demás por debajo de su hombro. Bueno, eso es lo que quiere decir el proverbista con esa expresión, los ojos altivos o demasiado altos. Así que puede cambiar esa palabra y poner a un costado ahí soberbia, si quiere, o qué sé yo, altivez del corazón. Aparece primero en la lista. Y la razón del por qué aparece primero es porque, en definitiva, la soberbia o la altivez de ojos es la base de todos los males que enlista después. Si me permiten una expresión, podemos decir que es la madre de todos los males, ¿no? El pecado es el punto, el epicentro de todo el lío con el hombre, pero la soberbia, el orgullo es lo que nos arrastra a cometer todo tipo de barbaridades como que las que enlista el proverbista en este caso. La soberbia es totalmente lo opuesto a la humildad. En el Nuevo Testamento van a encontrar a Santiago diciendo, allá en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste, esa palabra resiste que encontramos allí es muy interesante, es un término militar, antitazomai es en griego, y es una expresión que habla del alineamiento de un ejército listo para resistir el ataque de otro. Es muy figurativa la forma en que lo plantea Santiago. Otra vez, movido por el Espíritu Santo, de todo el vocabulario escoge justamente esta palabra para mostrarnos la actitud que tiene Dios hacia o contra la actitud del hombre soberbio. ¿Y qué hace Dios? Dice, se para firme y resiste en pie de guerra la actitud del corazón arrogante. Si entramos en guerra con Dios, ¿quién cree usted que gana? En cambio, en ese mismo versículo dice, y da gracia a los humildes. Así que miren la cosa, el hombre sube, Dios lo tira abajo. El hombre baja, Dios lo levanta. Por eso es importante entender esto. Así que el arrogante, el soberbio, el hombre que dice, yo la verdad la cruz a mí no me interesa. El evangelio, obediencia a Dios, la palabra de Dios, no, estas son cosas que conmigo no van. Bueno, tenemos que pagar un precio por eso. Dios está en pie de guerra contra esa persona. Dios resiste la soberbia del individuo que cree que puede batirse solo por la vida. Y entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, váyanse a Abdías con esa pequeña introducción y vamos a mirar un ejemplo tomado de ese libro de la Biblia que de alguna manera sintetiza
las consecuencias de la soberbia. En otras palabras, cómo Dios resiste a los soberbios, según lo que nos acaba de decir Santiago en el capítulo 4 de su carta. Abdías. Abdías es ¿saben que es el libro más corto del Antiguo Testamento ese? Tenemos los 3 libros más cortos, tenemos 3 libros cortos, creo que Abdías es el segundo más corto, el primero es segunda de Juan, pero son los 3 libros cortos en el Nuevo Testamento y uno muy corto también en el Antiguo Testamento. Este es el más corto de todos los libros. En fin, eso no es importante, no tiene mayor relevancia, ¿no? Es un asunto de curiosidad. Pero bueno, noten ustedes que en el versículo 1, otra vez, si no me siguen con la Biblia van a perder todo esto porque prácticamente vamos a pegar un vistazo a todo el libro y hacer unas conclusiones importantes. Verso 1, noten que dice que es Dios, no Abdías, sino Dios el que está hablando. Dice, el Jehová, el Señor, ha dicho. ¿Lo ven eso? El Señor es el que habla. Y en la segunda parte de ese versículo 1, noten que se trata del pregón de Jehová. El Shemuá de Jehová, dice este hombre. Es una advertencia, un reporte, significa esa palabra. Es el reporte de Dios, es la declaración de Dios. Y los mensajeros entonces han sido enviados justamente para llevar ese pregón de Dios. Y entre esos mensajeros ahora se habla de Abdías, que son los instrumentos del Señor para entonces llevar el mensaje. En este caso se habla específicamente de un grupo étnico específico que es el pueblo de Edom, no el pueblo de Israel. Esto es algo que llama poderosamente la atención, es un mensaje específico. Y bueno, ¿y qué es lo que dice Dios acá? ¿Cuál es el pregón de Dios? ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere para esta gente? Y noten ustedes que esto, en definitiva, nos habla de la solemnidad, la emergencia, lo urgente que es este asunto, que está enviando a un mensajero específicamente a un grupo específico de gente que es el pueblo de Edom, para ponerlo en aviso. Dice, Abdías, ve y lleva mi pregón a esa gente. ¿A quién? A los edomitas. Yo podría decir, pero a ver, Señor, Israel está sufriendo y me mandas a hablarle a Edom. Es una cosa rara, ¿eh? En vez de darle consuelo a Israel, va y le habla a esta gente. Y eso nos habla que el asunto con Dios es bastante serio, está caldeada la cosa. Dios le dice, ve y habla a estas personas. ¿Y cuál es el pregón? Bueno, observen el verso 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dios levantó a Abdías, lo manda a ser un pregonero, y el reporte que le da Dios, lo primero con lo que inicia ese reporte es, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que pasas de largo la cruz, déjame tomar prestadas las palabras de Dios a través de Abdías. La soberbia de tu corazón te está engañando. ¿Qué pasa acá? Bueno, Edom, si hacen un poquito de memoria, los que conocen un poquito la Biblia, es el pueblo que desciende de Esaú. Por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, tenemos la historia de estos dos, Esaú, que fue el hermano de Jacobo. Y Jacob es el padre, o sea, Esaú es el padre de la nación de Edom, o los edomitas. Y tenemos a Israel, Jacob, que es el padre de toda la nación que conocemos como Israel en el Antiguo Testamento. Y entre los edomitas y los israelitas existió una rivalidad que se convirtió en un odio legendario de parte de los edomitas hacia los judíos. Esos no se podían, especialmente Edom, no podía ni ver a los israelitas. Ya arrancó el lío, ¿se acuerdan la historia de que
Esaú vendió la primogenitura a su hermano, eventualmente se tomó esto como un robo, una tremenda ofensa por parte de Esaú, que para mí fue una hipocresía de calibre mayor, la de Esaú, protestar algo que no le interesaba mucho, no le daba valor. El otro, que fue un pillo, pero valoraba mejor las cosas espirituales, no amerita eso que haya hecho lo que hizo, un mentiroso, un defraudador y todo lo demás. Eso es un tema para otro día. No era buena mandarina tampoco Jacob, era un flor de pillo. Pero bueno, de todas maneras, lo que tenemos es el plan de Dios a través de la vida de dos personas que no tenían mucho peso moral, que digamos. En definitiva, Edom, los descendientes de Esaú, sintieron un odio terrible hacia los israelitas, y esto se hizo algo propio de la historia de los dos pueblos. En este caso, es decir, lo que compete al libro de Edom, estamos más o menos en el siglo VI, antes del nacimiento de Jesucristo. Los babilonios están sitiando Jerusalén. Traten de imaginar este cuadro. Están arrasando con todo, y la razón es porque el pueblo de Israel por muchos años estaba siendo puesto en el tapete por Dios, mandando a los profetas diciendo, bueno, miren, ¿saben qué? O arreglan las cosas en cuanto a lo espiritual se refiere, o vamos a tener que darles un escarmiento. El pueblo fue arrogante, otra vez de una vista altiva u ojos altivos, soberbio, no prestó atención a Dios, y Dios lo que va a hacer es disciplinar a la nación. Y usa a los babilonios para disciplinar al pueblo. Y entonces todo el cuadro de Abdías es este sitio por parte de los babilónicos. ¿Qué tiene que ver acá Edom con todo esto? Bueno, el tema es que mientras los babilónicos arrasaban con Jerusalén, los edomitas, en lugar de haber intervenido para ayudar a sus medios, a sus hermanos, podrían haberse quedado quietos, ahí a un costado mirando toda la situación, pero ni siquiera se quedaron como espectadores. Esta gente lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para que después que los babilónicos saqueaban Jerusalén, fueron detrás de ellos para levantar los rebuscos, lo que quedaba, y terminar de secar a la nación. Y el agravante mayor es que, porque si hubiese terminado el asunto ahí, está bien, lo hubiesen hecho mal, pero el problema es que aprovecharon la oportunidad para tender emboscadas al pueblo que iba escapándose de la situación apremiante con los babilónicos. Y lo que hicieron fue empezar a matar a la gente. Y el propósito era de erradicar de la existencia al pueblo de Israel, exterminar a todo el pueblo. Y eso lo ven ustedes explicado en los versículos 12 al 14, que ahora los voy a visitar en una forma un poquito más específica, pero dentro de la carta se nos habla de ese quehacer, ese asunto que cometieron, esa gran falta por parte de los edomitas. El Salmo 137 es muy interesante, es un autor anónimo, no sabemos quién lo escribió, probablemente alguno que estuvo allá en el exilio, y es un llanto, léanlo después en casa, ¿no es cierto? Es un lamento por parte del escritor. Y en el verso 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. ¿Qué día? Dice, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Este hombre quedó en sus retinas fijado la actitud de los edomitas cuando eran devastados por los babilonios, y cómo esta gente a lo mejor estaba gritando y celebrando. Si usamos términos actuales, iban con los carteles por las calles quemando la bandera de Israel, diciendo bárbaro y aplaudiendo porque estos eran destruidos por una nación extranjera. A sus hermanos, festejando y celebrando la destrucción total de la nación. ¿Saben una cosa? Esto me recuerda a mí, con un poco de tristeza, las imágenes que vemos en el siglo XXI, la era moderna o posmoderna, cuando aparece por televisión personas que salen por las calles en el Medio Oriente, disparando al aire y haciendo fiestas por las calles, celebrando la muerte de un judío,
cuando vuela una escuela llena de chicos por dentro, gente que está esperando el bus para ir a trabajar o a sus quehaceres, y viene un loco con una navaja y empieza a matar gente, y los dejan allí tirados y ensangrentados. Y se nos muestran a veces, porque hay mucha propaganda mediática en este asunto para dársela en el costado de Israel, y nos muestran algunos cuadros donde justificamos las acciones de los criminales, y esto sin justificar a Israel. Mucho ojo con esto, ya voy a hacer una aclaración, pero que exista este cuadro en la televisión, gente que hace exactamente lo mismo que nos dice el salmista en el Salmo 137, gente que estaba allí diciendo: arrasen a Israel, láncelen cohetes y bombas, terminen con esa gente diabólica. Acá vemos el cuadro de un grupo étnico, los edomitas, que deseaba la obliteración total de un pueblo entero, que desaparezcan de la tierra toda una nación, mujeres y hombres, viejos y niños, todo el pueblo de Israel. Históricamente, el antisemitismo ha sido y sigue siendo la lacra de nuestra sociedad humana. Es inconcebible que haya una nación o un pueblo o un grupo étnico que desee la destrucción total de otra etnia, porque tenemos diferencias políticas y culturales y sociales. Que nosotros eduquemos a nuestros hijos a odiar con tanta intensidad, algunos de ellos sin conocer los valores históricos, y crecer con la única misión en esta vida de exterminar a los judíos, de erradicarlos del planeta. ¿Qué factores hay? Son complejos, pero sin embargo gente que desea terminar con la raza judía. Vuelvo a repetir, no podemos resolver en una predicación el fenómeno antisemita en la historia y especialmente en nuestra humanidad. Y ojo, en nuestro querido continente americano, que se jacta de ser tan solidarios y compasivos, que gritan racistas a los vecinos, cuando nosotros mismos somos racistas y etnicistas, odiamos a los judíos. Nos molestan las trenzas. Nos molesta que se vistan de negro, nos molesta que los sábados vayan a la sinagoga, los chiquitos con sus boinas, los despreciamos, nos molesta que sean buenos negociantes, que hagan dinero, porque estamos cargados de soberbia y de envidia, porque no tenemos ninguna razón para odiar gente porque son diferentes a nosotros. Pero el mundo es así, ¿sabe? Lo que más me indigna es cuando los cristianos odian al pueblo de Israel. He tenido algunos cruces con personas a través de los medios estos que tenemos ahora, que son el Facebook y todo esto. Y he hablado muchas veces de los sistemas de propaganda que nos presentan a veces información manipulada, ¿no es cierto? Donde tratamos de justificar las acciones de unos porque, no sé si vieron que a veces se pone a un soldado israelí con un fusil frente a un niño con una piedra, y entonces tratan de poner en balanza la desventaja en la que está un chico con una piedra. Bueno, esa foto miente porque no está dando todo el cuadro completo, y con esto no estoy diciendo que el soldado israelí con un fusil de no sé qué tipo sea inocente en todo el cuadro, pero cuando nosotros hacemos una conclusión basada en una fotografía que fue sacada deliberadamente para manipular la opinión pública, eso es deshonesto, es incorrecto, es abrazar la mentira. Que cristianos estén de acuerdo cuando escuchamos el grito de "muera Israel" es una vergüenza. ¿Quiénes somos nosotros para determinar quién tiene derecho a existir? ¿Qué pueblo debe estar en este planeta o en esta historia? Y sin embargo hay muchos cristianos que se ponen del lado de la destrucción
de esa bendita nación. Para quienes odian al pueblo de Israel y quieren su destrucción, les voy a citar un par de pasajes. Cuando yo le lea esto, decir una de dos cosas. Una es, voy a tomar nota. Y la otra es, ¿y a mí qué me importa? No hay otra opción. O usted se para y dice, bueno, acá lo voy a pensar esto, un poco mejor. O simplemente es, no me interesa lo que tiene que decir Dios. Bueno, para los que realmente detestan esa nación, no las acciones de algunos desalmados de Israel, que los hay, pero que detestan la nación y el derecho a subsistencia, Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti, el Padre de la nación, todas las familias de la tierra. Y en cuanto a esa bendición a todas las familias de la tierra, Dios agrega al mismo Abraham en el capítulo 20, verso 18, en tu simiente. Y noten que cuando leemos simiente está en singular, en tu semilla, en tu progenie, en ese que Dios le iba a dar. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No estaba hablando de toda la genealogía de Abraham, sino uno. Y esa simiente en la cual iba a ser bendita todas las familias de la tierra es la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida en la cruz del Calvario para salvarnos de este lío en el que estamos metidos, que es este mundo caído. Ahora, debemos tener cuidado que cuando Dios le dice a Abraham esas palabras de aliento, también fueron palabras de esperanza para nosotros. Pero cuidado, no terminó ahí el asunto. Cuando Dios le dice esas palabras a Abraham, que va a ser bendecido, o sea, a quien te bendice, bendeciré, y a quien te maldijere, maldeciré. Lo que está haciendo Dios es también lanzando una advertencia al que tenga el atrevimiento, la soberbia, la altivez de ojos de levantarse contra ese pueblo de la promesa. Que yo esté de acuerdo con Dios o no es otra historia, pero es un pueblo que está bajo la protección, la sombra del Altísimo. Y Dios dijo, cualquiera que se levante contra esa nación será destruido. Voy a maldecir a ese pueblo. Bueno, vayamos y pasemos revista a la historia. De atrás para adelante, el señor Chávez. Todavía tengo en mis oídos las frescas palabras de su discurso cuando decía, maldigo a Israel. Y otra vez lo maldigo a ese pueblo. Y ese señor murió en la forma más terrible. Y miren cómo está su pueblo ahora. Gente que a lo mejor no aplaudió el discurso de ese hombre, pero hoy tienen que sufrir las consecuencias de un desalmado, un soberbio. Y yo sé que muchos dirán que son fanáticos de estos políticos. Hablo como cristiano, como ministro del Evangelio, no me importa la opinión de la sociedad humana. Amén. Miren lo que pasó con Saddam Hussein. Miren lo que sucedieron con los pueblos en la Edad Media, la Europa medieval. Miren lo que sucedió con Roma. Siga para atrás, mire lo que sucedió con los medopersas. Mire lo que sucedió con Babilonia. Mire lo que sucedió con Asiria. Mire lo que sucedió con Egipto. Y lo que sucedió con los caldeos. Y todos los pueblos de Canaán en aquellos tiempos de la conquista. Ninguno se pudo sostener. Todos pasaron. Maldeciré a los que maldigan a Israel. Eso no tiene nada que ver con el pueblo, sino con la voluntad de un Dios todopoderoso al cual todos debemos darle cuenta. No te metas con Israel, porque nunca saldrás ganando en esa disputa. Dios se pone en pie de guerra contra los que
son soberbios, dice la palabra de Dios. Cuidado, esto no exonera al pueblo de Israel como que son la gente buena y santa, porque Israel es culpable de grandes delitos a través de la historia. Y tal es así, cuidado, que el Antiguo Testamento nos ha tenido la gentileza de plasmar las Escrituras, no solamente con las cosas buenas que hubo en Israel, pero especialmente sus pecados, sus desastres. Fueron asesinos, violadores, ladrones, estafadores, ofendieron a Dios, fueron degenerados y todos los males habidos y por haber, y se inventaron si no había uno, pero realmente ofendieron a Dios, y es por eso que Dios los castigaba. Es por eso que vemos en este cuadro al pueblo de Babilonia que Dios había levantado para enjuiciar, disciplinar a esta nación. Así que el hecho que la Biblia dice que Dios protege al pueblo no quiere decir que Israel es inocente de pecado. Pablo atestigua sobre esto en el capítulo 3 de Romano y dice: hacemos culpables a gentiles y a no gentiles, a judíos y a gentiles. Todos están bajo pecado. Así que esto no es una apología de Israel. Esto es una acusación a hombres soberbios en Israel y fuera de Israel. Todos los hombres están bajo pecado y por ende culpables ante la justicia divina. Dios es quien tiene la autoridad para juzgar. Dios es el que dice con justicia los males de cada persona, no los pueblos de la tierra. Ninguna nación, ninguna persona, sea pueblo o individuo, tiene la autoridad moral para decidir quién tiene el derecho de existir o dejar de existir. Porque ninguno de nosotros tenemos el derecho a la existencia. Es un privilegio otorgado por Dios el que nos mantenga con vivos tanto a los cristianos como los no cristianos, gentiles y judíos. Es por la mera gracia de Dios que Dios sostiene a este mundo, y de este mundo salva por su gracia a algunos para otorgarles la vida bendita y eterna. Y ese odio es producido justamente por el orgullo de creerse con esa autoridad moral para decidir quién tiene derecho a existir o dejar de serlo. Otra vez dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, te miente, te defrauda. Hay que tener un orgullo descabellado, ¿no?, para censurar a un pueblo y creerse que uno es mejor que ellos. No somos mejor que nadie. Estamos todos cortados con la misma tijera. Fíjense en el verso 2 ahí en sus Biblias. El verso 2, cuando lo leemos ahí, plantea, dice, he aquí pequeño te he hecho. Dice, plantea la determinación de Dios. Es decir, la providencia divina. En cuanto a Edom, ya está todo cocinado. Ya está decretado, no hay manera de salir de esto. Dice, noten que, claro, ellos no lo ven todavía esto, ellos piensan que están, de alguna manera, están vacunados contra el juicio divino. Como mucha gente hoy que piensan que, como hoy no les pasa nada, están sanos y, en fin, pasan de largo la cruz del Calvario, están vacunados, tengo plata, tengo trabajo, y se sienten que están seguros. Bueno, tu destino ya está cerrado, está sellado. La Biblia dice que ya estamos condenados, no que Dios nos va a condenar. Ya está sellado nuestro destino eterno. Todos, sin excepción alguna, merecemos el infierno y nos vamos al infierno. No hay manera de escaparle a esto. Está cerrada la historia en esos términos. Nosotros nos olvidamos de Dios y lo que nos espera es el infierno con toda seguridad y merecidamente. No hay manera de salir de este asunto. No nos saca nadie, ningún político, ningún sociólogo, nadie nos puede sacar de un destino que está sellado para el ser humano. Dios cambia las cosas y ya le voy a explicar cómo.
Dios, noten ustedes, que no manda el pregón para decirle a los de Edom, sálvese quien pueda. Todavía pueden escaparse de lo que viene. No, Señor. Dios lo que les está diciendo es, vuestro futuro está sellado por determinación divina. No hay más nada que se pueda hacer. Noten, dice, he aquí, verso 2. Eso quiere decir, pon atención a lo que te estoy diciendo, yo Dios. He aquí, con toda seguridad. La forma verbal que aparece ahora es interesante. Dice, pequeña te he hecho. Acá tenemos en hebreos un kal, un pretérito, un futuro profético, si lo pongo en esos términos. Acá esto ya entramos en el perímetro de la gramática. Pero lo que está indicando es, el asunto está sellado. Dice, te he hecho pequeño entre las naciones. Ellos creían que eran grandes, estaban hiperinflados, pero dice, te he hecho, está decretado, eres pequeño entre todas las naciones. ¿Cómo será esto? Verso 2, segunda parte, estás abatido en gran manera. Noten que se habla de su destrucción como ya algo efectuado, aunque todavía no ha sucedido. Estás abatida, estás terminada. Pero sin embargo, aunque Dios le está diciendo a los edomitas mediante el pregón, mira, se terminó la carrera contigo, Edom en cambio responde en el versículo 3. Es decir, no es Edom, es Dios en el que habla, pero nos habla de la actitud de esta gente. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Porque cuando Dios dice, se terminó la historia contigo, ellos dicen, no Señor, aquí estoy, presente. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿En qué sentido? Preguntaba yo. Se engañaba Edom. Bueno, fíjense en que lo hace en una falsa seguridad. Vamos a ponerlos de esa forma para reducir y sintetizar un poco. Es decir, ellos tenían confianza en una falsa seguridad geográfica y diplomática. A ver si lo pongo de esa forma. Había una falsa seguridad geográfica, eso lo vemos en los versículos 4 al 6, porque resulta que versículo 3, la segunda parte, noten que dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tenemos que entender un poquito la geografía del terreno. Edom era un pueblo que había hecho su territorio de habitable en las peñas, en las montañas. Para que se den una idea de cómo es Edom, el territorio, yo les invito a que después en casa abran el internet, hagan Google lo que es la ciudad de Petra en Jordania. Algunos a lo mejor saben de qué estoy hablando, ¿no? Es una ciudad que está carved, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? A ver, cincelada es la palabra, tallada en la montaña, en la piedra. Entonces se llama Petra, los griegos le pusieron ese nombre. Así que eso es más o menos lo que fue claro, no, la ciudad de Petra es un poco más avanzada porque cayó en manos de los árabes en el siglo IV y no descubrieron la ciudad de Petra sino hasta el año 1812 de nuestra era cristiana. Así que acá estamos hablando de historia. Pero en este entonces, eso es para que se den una idea del terreno donde vivían los edomitas. Vuelvo a repetir, lo que van a ver es lo que hicieron los árabes después, pero más o menos les da una idea del terreno. Hay unos callejones tremendos con paredes que hacía prácticamente imposible para una fuerza armada que quería derrotar a los edomitas. Había una imposibilidad táctica de poder manejarse, ¿no es cierto?, hacer maniobras militares. Los edomitas, claro, se sentían que son la mamá de Tarzán. Acá, ¿quién nos toca a nosotros? Así que vivían en las alturas, en los riscos, en la montaña y tenían esa falsa seguridad que aquí no nos toca absolutamente nadie. Y Dios los pone en veremos y le dice, fíjense en lo que dicen los versículos 4, dice, si te remontares como águila.
En otras palabras, tú que vives en las alturas y confías en eso, si tuvieses la oportunidad todavía de salir de esas alturas y remontarte más alto, al vuelo de águilas, donde sería imposible para un ejército agarrar gente que vuela, que flota en el aire, son inalcanzables. Dice, aunque te remontares como águila. Y no solamente eso, pero si exageramos la figura y piensas que puedes poner tu morada entre las estrellas. Observan el verso, dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, dice Dios, de ahí te derribaré, dice Jehová. Te estoy esperando. No es que Dios sale a correrme y a alcanzarme. No, dice, cuando tú levantas la altura, te vas a encontrar con tu juez en ese lugar. No hay lugar de donde te puedas escapar. Y no solamente eso, pero dice el verso 5, si ladrones viniesen a ti, o robadores, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? El ladrón, ¿qué hace? Arrasa con todo. Lleva la bolsa, ¿no? Y entonces una vez que se les llenó la bolsa, ya no tiene dónde meter las cosas. Y se va. Y dejan lo que no les interesa. Hoy un ladrón puede entrar y ¿qué busca el ladrón? No sé, qué sé yo, la computadora, el televisor. Seguramente que los calcetines no les interesa, lo dejan ahí. ¿Qué se va a robar un calcetín? Pero si tiene un televisor 4K, le llaman ahora, o 5K, ¿cuántos K hay ahora? Esos televisores de gran resolución se la tiran al hombro y se van. Pero, bueno, tiene dos manos el hombre, ¿no? Así que cargan lo que pueden y se van. Dice otra vez en el verso 5, si ladrones vinieran a ti, robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Y el vendimiador va robando rápido, ¿no es cierto?, los frutos, pero algunos caen al suelo. Queda un resto. Y Dios le está diciendo, ni eso te voy a dejar. Versículo 6, noten que dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Tus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, aquello que ellos pensaron que aunque venga el ladrón o el vendimiador, quedará salvo por lo menos algo. Ni eso te voy a dejar. Nada. Quedarás pelado en la ruina total. Esa confianza falsa en la geografía, en nuestro poder, nuestros títulos, nuestra posición social, nuestros trabajos, nuestros logros, todo se va a venir abajo. Y cuando estemos delante del Dios Todopoderoso, nada de eso podrá comprar nuestra salvación. No solamente eso, pero también habla de su posición diplomática. Si ustedes se van hasta, el versículo 7, nos habla de que los aliados terminan engañando también a Edom. Tus aliados te han engañado. Dice, hasta los confines te hicieron llegar. Los desparramaron, eso es lo que quiere decir, fueron completamente desparramados por todas partes. Cuando usted agarra una nación y desparrama a todos sus habitantes, deja de existir la nación. Ya somos absorbidos, nuestra cultura y nuestra nación, por otros. Noten que dice, los que estaban en paz contigo prevalecieron, no dice prevalecerán, sino ya está sellado el asunto, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan, se sentaban a la mesa en relaciones diplomáticas, dice, los que comieron tu pan son los que te pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No solamente los aliados, pero también sus sabios serán avergonzados, versículo 8. Los que supuestamente eran los entendidos y enseñaban a la nación. Y no solamente eso, pero verso 9, las fuerzas armadas, los que son los que protegen la nación, dice, tus valientes serán amedrentados, entrarán a temblar de desesperación, porque no pueden hacer nada contra los ejércitos que se levantarán contra ellos, manejados por la voluntad y soberanía divina. ¿Por qué hizo Dios eso? Verso 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Todo eso por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Y en qué forma
injuriaron a Israel estos individuos? Bueno, el verso 11, estoy corriendo para darles el delineamiento del libro y van a ver la conclusión. Verso 11, mientras eran saqueados, ellos aprovecharon la oportunidad para hacer lo mismo. ¿Lo ven eso? Me tienen que seguir con sus Biblias. Dice, extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también, mientras se hacía eso, dice, eras como uno de ellos. Y entonces, a continuación, el escritor lo que va a hacer es una secuencia de frases repetitivas que nos muestran la aptitud que tuvieron los edomitas. Y es, no debiste. No debiste. Fíjate, versículo 12, 3 veces. No debiste estar mirando el infortunio de ellos. Yo estoy parafraseando esto, La conclusión de lo que se nos dice. No debiste mirar el infortunio, la miseria en la que estaba Israel, tu hermano. 2, no debiste celebrarlo. 3, no debiste jactarte de su derrumbe, de su destrucción. Versículo 3, 3 veces otra vez. No debiste, noten allí en sus Biblias, robarle sus últimos bienes, lo último que quedaba. No debiste mirar todo eso, toda su tragedia, mirar allí como un espectador el asunto. No debiste, versículo 13, tomar sus bienes. Verso 14 aparece 2 veces la frase, no debiste hacer violencia, no debiste ser su cómplice, el cómplice de Babilonia para arrasar con este pueblo. 8 veces dice, no debiste, no debiste, no debiste. Y eso fue lo que hizo Edom. Y lo hizo con toda la furia y la convicción. Hacer lo que no corresponde. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso el verso 15 dice, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todo lo que tú te agarraste se te va a venir encima. Ni para pagar las cuentas del médico te va a alcanzar. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, la que le quitaron. Y verso 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será, no dice de Israel, ¿se dio cuenta? Será de Jehová, que es el soberano a fin de cuentas. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué cosas aprendemos nosotros de todo eso? Porque eso es algo que sucedió en el siglo VI a.C., 2600 años atrás. La verdad que estamos lejos, ¿no? Bueno, pero ¿para qué se dejó esto en las Escrituras? ¿Qué aprendo yo hoy, en el siglo XXI, de este episodio, de este evento histórico, de esta situación con el pueblo de Edom? Bueno, déjeme que le puntualice algunas cosas. Número 1, la soberbia nos hace creer que nosotros somos invencibles. Que nada me va a alcanzar. Que no me voy a enfermar, se enferma el otro. No me van a saquear, lo saquean al otro. No voy a tener pobreza, la pobreza le cae al otro. Y así es la manera de pensar. La soberbia lo que hace es hacernos creer que somos invencibles. Segundo, la soberbia nos hace creer que somos todos suficientes. Yo no necesito a Cristo, yo no necesito la cruz, no necesito la salvación, no necesito escuchar a este charlatán que se para los domingos a hablar, no necesito nada de eso. Dios me dio manos y pies para ganarme la vida a mi antojo y hacer con lo que gano como a mí se me da la gana, gastar la vida hasta la última gota, como a mí me parece. La soberbia nos hace creer que Dios nunca actuará en perjuicio nuestro, que Dios nunca va a enviar su juicio. Hable con Pedro, a ver qué es lo que le dice. Muchos se preguntan, ¿y dónde está el día del Señor? Si sigue todo dando vuelta desde los comienzos de la creación y aquí estamos. Y Pedro dice, mira que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y se van a cocinar ascuas cuando Él venga. Prepárate. Pero mucha gente piensa en esos términos.
En el versículo 3, fíjense en que la soberbia nos lleva a juzgar mal las cosas. Ellos juzgaban una cosa que era totalmente opuesta. El soberbio dice, ¿quién me derribará a mí? Y noten lo que dice el verso 4, el Señor dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Se dan cuenta la dinámica? Yo me creo soy tan arrogante que pienso en mi posición económica, mi trabajo, mi posición de autoridad, qué sé yo, lo que sea. De acá no me mueve nadie. Yo estoy bien plantado. Las naciones tienen esta actitud de decir, yo soy la primera potencia del mundo. Cómo pavonean los líderes, los que manejan los ejércitos, las democracias u otros sistemas de gobierno, la izquierda, la derecha, el centro, pavos reales que piensan que se pueden llevar a Dios y el mundo por delante. Bueno, déjenme decirles a todos ustedes que ese mundo y esa manera de pensar está condenada al fuego eterno. Dios va a cerrar los libros de la historia. Y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Las cosas están selladas. Nadie me derribará. Y Dios dice, de allí, de esa posición alta y falsa, te derribará Jehová, dice el Señor. La soberbia no esconde nuestro pecado del juicio divino. Versos 5 al 6, al contrario, queda expuesto delante de Dios. Edom se pensaba que él podía esconderse en las peñas de los ojos y la justicia divina. Adán pensó que se podía esconder de la justicia divina atrás de un mero arbusto, un poco de matas, y quedó expuesto. ¿Y nosotros detrás de qué cosas nos escondemos? Pues Edom no se pudo esconder del juicio. Adán y Eva no se pudieron esconder de los ojos de Dios. ¿A dónde te vas a esconder tú? Mi consejo es que te escondas detrás de la cruz de Cristo Jesús, tu Salvador y Señor, que puede cambiar ese cuadro. No dejes que la soberbia de tu corazón te haga pensar que te puedes escapar del juicio de Dios, esconder tu pecado de su vista escrutadora. Y en cuarto lugar, y tal vez te voy a ir cerrando, la soberbia, mi querido hermano, nos arrastra a hacer las cosas que no debemos. La soberbia de Edom los engañó a tal punto que hicieron 8 veces, no debiste, no debiste, no debiste. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a injuriar a una persona o a una nación en esa forma? La soberbia de nuestro corazón. Entonces, hermano querido, noten ustedes que cuando actuamos de esa manera, cuando vamos haciendo lo que no corresponde con Dios, primero en cuanto a nuestra relación con Dios y luego nuestras acciones hacia los demás, nos dice que eso se nos va a dar vuelta. Otra vez, noten ustedes el énfasis moral de toda la carta. En el verso 15 dice, como tú hiciste se hará contigo. No hay vuelta que darle, no puedes cambiar el asunto. Lo que tú hiciste se te va a dar vuelta. La astilla se te va a meter por la mano y te va a salir por el hombro. Es exactamente las mismas palabras del apóstol Pablo en Gálatas, tal vez puesto de otra manera. Pero el apóstol Pablo nos aconsejaba lo siguiente: no os engañéis. No dejes que tu corazón te haga pensar de otra forma, te haga creer otra cosa. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú estás sembrando condenación, eso es lo que vas a segar. La traición de Edom a su hermano no fue una traición a su hermano, fue una traición a Dios mismo, fue un atentado contra los planes de Dios que habían sido trazados siglos atrás, cuando estos dos salían del seno de Rebeca, y Dios había determinado qué quería hacer con estos pueblos. Y Edom pensó que podía burlarse de Dios, pues ahora está cegando
el fruto de su miseria, de su error, de su arrogancia, de su soberbia. Dios tuvo un plan perfecto cuando creó esta tierra, y el hombre enloquecido pensó que podía torcer esos planes de Dios. Y sabes una cosa, es inútil, porque los planes de Dios ya están trazados. Y es por eso que Dios, en lugar de hablar en el futuro, dice, ya está hecho con Edom. Dios es soberano. Dios no es el Dios de Israel, es el Dios de toda la creación. No es el Dios de un grupo determinado en una historia determinada. Es el Dios de todo y de todos. La palabra de Dios no fue dicha para un solo pueblo, sino para todos los hombres. Que le hagan o no le hagan caso a esto, que quieran reconocer o no que Dios es Dios, no cambia en absoluto el hecho de que Él es el soberano y Él tiene todo su plan trazado con claridad y eficiencia. Y nadie puede escaparse de eso. El destino de los hombres es el infierno. Y es por eso que Dios envió a su pregonero hace 2000 años atrás para llamarnos al Salvador. Cristo Jesús predicó la llamada de regreso. Y fue el mismo Cristo Jesús que dio su vida en pago por nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Nadie puede escapar. Nadie. Solamente Dios nos puede otorgar por gracia la salida, la vida eterna, la salvación. Y Dios se guarda de entre todos esos hombres de la historia un remanente, como hizo en aquel episodio. Israel fue destruida excepto un remanente, como dice el verso 7. Un remanente que se salve, que sea salvado. Y así en esta historia de la humanidad Dios está agarrándose de todos los hombres que se van al infierno, un remanente para salvarlo. No pases de largo esa cruz, por el amor de Dios. Dios detesta, aborrece los ojos altivos, el hombre soberbio que piensa equivocadamente que no necesita de Dios. Herodes fue un descendiente de Edom y él pensó en su sola arrogancia que podía frustrar los planes de Dios a través de su hijo. Intentaron, cuando el Señor Jesucristo moría, meterlo en un sepulcro pensando que de allí nadie podría salir. Intentaron los mismos de Israel frustrar los planes de Dios y Jesucristo se levantó en victoria. Y los hombres de la historia han intentado y siguen tratando de frustrar los planes de Dios inútilmente, porque la historia nos muestra claramente que Dios es el soberano y su voluntad se hará, nos guste o no nos guste. Te imploro en el nombre de Cristo, no dejes a tus espaldas esa cruz. Mírala, levanta tus ojos, contempla al Salvador de tu alma y arrodíllate en honra y gloria para su nombre, porque de lo contrario tu corazón te está engañando y cegarás lo que estás sembrando. Padre, te damos gracias por esa historia, porque nos recuerda la actitud de nuestro corazón cuando ignoramos tu pregón. Tú aborreces al hombre soberbio. Humíllanos, Señor. Haznos caer a los pies de la cruz. Sálvanos del fin irremediable de este mundo. Ningún político, ningún estratega, por más inteligente que sea, puede cambiar tus planes. Y tus planes se han cumplido en el pasado, se están cumpliendo en el presente y se cumplirán mañana. A ti te damos la gloria. Sálvanos, Jesús, que perecemos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.